Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reconocemos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Reconocemos que eres grande, poderoso. Reconocemos que eres el Señor de nuestras vidas. Y te pedimos que nos hables, te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos auxilies, te pedimos que nos protejas. Asiste con tu gracia a tu iglesia y a aquellos que quieren serte fieles. Bendícenos y bendice a nuestras familias, sobre todo a las que tienen alguna necesidad particular, porque tú eres el Dios providente y eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que muchas interrupciones ha habido hoy en el internet, Vamos a ver si ahora por fin podemos tener un rato de claridad sin que el internet esté dando problemas. El día de ayer habíamos tomado ya el capítulo 4. En ese capítulo 4, muy importante, habíamos dicho el día de ayer que este es uno de los textos, o el texto, en el que se manifiesta el Miqueas 2, o el Deutero Miqueas. ¿Ok? Es decir, el siguiente, segundo Miqueas. Habíamos dicho al principio de nuestra reflexión que Miqueas, cuando escribe su profecía, su libro, tiene un tipo de sucesor o paralelo que también tiene el ministerio llamado Miqueas y entonces profetiza. Habíamos visto el día de ayer que hay que tener mucho cuidado porque puede parecer que se contradice la Escritura. Y para no caer en esa trampa de creer que las Escrituras se están contradiciendo, habíamos visto que Miqueas y los falsos profetas tienen intervenciones en este capítulo 4, intervenciones que son obviamente contrarias, porque Miqueas es el verdadero profeta y los demás son falsos profetas. Miqueas, el profeta, ellos los falsos profetas. Eso es bien importante para nosotros poder entender este texto y entonces profundizar. Así que aquí está. ¿Bien? Miqueas habla y hablan los falsos profetas. Yo les voy a ir indicando, mientras vamos leyendo el capítulo 4, dónde está Miqueas, dónde están los falsos profetas hablando, porque como habíamos visto el día de ayer, están las oposiciones entre uno y otro, y si uno no tiene esto en la cabeza, cuando empiece a leer, se va a confundir o va a creer que esto es un tipo de relajo, porque dice una cosa y dice otra, dice esto, no dice aquello. Una cosa es lo que dice Miqueas, otra cosa es lo que dicen los falsos profetas, y lo introduce en nuestro texto a reflexionar. Capítulo 4, versículo 1. Hasta el versículo 4 habla Miqueas, ¿ok? Del versículo 1a hasta el 4 habla Miqueas. Los versículos, eso es bien importante. Los versículos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a
a presentar aquí el profeta. Doy algo general para después entonces ir al texto. Recuerden que estamos hablando del regreso, del retorno. Este regreso y este retorno que está viendo, ¿verdad?, en una visión, nuestro profeta va a tener varias características. No simplemente va a volver Israel del desastre o de la invasión o de la muerte, sino que van a volver todos los pueblos. Pueblos numerosos, muchos, todos los pueblos. Así que el autor ve el regreso del pueblo del Señor, pero también la llegada de otros pueblos. Y la imagen es hermosa, porque es una imagen que permite entonces ver que a dónde van a llegar esos pueblos. Porque esos pueblos van a llegar a la presencia del Señor, van a llegar al templo del Señor. No simplemente van a llegar como visitantes, sino que ese pueblo va a llegar, o esos pueblos, o esas naciones, o esas civilizaciones, van a llegar como adoradores del Señor. Así que, además de la promesa del retorno, está la promesa de la restauración, y eso es bien importante. ¿Verdad? Regreso, la promesa de la restauración. ¿Qué significa que va a ser restaurado? Significa que, como con el arca de Noé, significa que como con el rescate del pueblo de Israel de Egipto, el Señor levanta de la nada un pueblo y lo reconstruye. No simplemente lo rehace, sino que lo restaura. ¿Cómo se va a restaurar? Pues ante todo se va a restaurar, y en esta imagen se ve, miren aquí, versículo 2c, Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, será un Sión en Jerusalén. De Jerusalén la palabra del Señor. Así que en esta restauración, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que la ley vuelve a ser el centro, el templo, míralo aquí, de Jerusalén. Así que el templo, que esto es esencial para el hebreo, O sea, nosotros no estamos hablando simplemente de un lugar, estamos hablando del lugar no solamente donde Dios se ha manifestado, sino donde Dios se va a manifestar al final de la historia. O sea, el lugar donde va a venir el Señor, Jerusalén. Versículo 2. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán, ahí viene, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. De Jacob, o sea, reconocen que no son los dioses de ellos. O sea, no es que vienen a hacer bache, sincretismo y revolución, no. Reconocemos al Dios de Jacob, reconocemos que vamos a dejar a nuestro pueblo para subir al monte del Señor. Y no olvidemos que el monte, según el desierto, era el lugar para encontrarse con Dios y con el demonio. Eso está claro en las Escrituras. El monte es el lugar para recibir revelación. ¿A dónde sube nuestro querido padre Abraham con Isaac? ¿A dónde sube Moisés? ¿A dónde sube Elías? ¿A dónde sube Eliseo? ¿A dónde son las batallas del rey o de los reyes? ¿Dónde es que se entrega la ley?
donde es que se mete nuestro querido Elías. Así que es un lugar donde Dios se va a manifestar. Los grandes montes, el Sinaí, el Carmelo, el Tabor, estos montes, ya no solo del Antiguo Testamento. Sabemos que Jesucristo subía a orar al monte, bajó y escogió a los apóstoles, en el monte se transfiguró, del monte lo quisieron despeñar, en el monte instruía a sus apóstoles, al monte Calvario subió, en Jerusalén, que es un monte, padeció en Jerusalén en la última cena un monte, en Jerusalén en la resurrección un monte. Así que el monte es el gran signo del lugar donde Dios se revela, donde Dios habla. Así que vemos que este pueblo, o estos pueblos numerosos, no van a venir solamente a turistear, sino que ¿a qué van a venir? Versículo 2b. Van a ser instruidos en la ley, en la palabra del Señor, en las cosas del Señor. Por eso la figura de Jerusalén, Sion. ¿Bien? Pero no solamente ellos van a reconocer al Señor como Dios, sino que, versículo 3, será el árbitro de muchas naciones, será juez. Así que este reconocimiento, la ley, este reconocimiento del Señor como juez, como árbitro, ¿qué nos dice? Que cambiaron su Dios. Que no solamente cambiaron su Dios, cambiaron las autoridades, porque si reconocen que la ley es la del Señor y que el Señor es el árbitro y que el Señor es juez, significa que abandonaron a su gente, abandonaron a sus dioses, abandonaron sus costumbres, abandonaron su orden. Y ahora lo que hay es una manifestación divina. Entonces, ¿cómo va a ser esta manifestación? Miren el signo que va a levantar el Señor. ¿Cómo los pueblos convencen? Si yo voy a ir a otro pueblo para hacerlo mío, yo soy un conquistador, soy un invasor o lo que sea. ¿Cómo yo domino ese pueblo? Domino ese pueblo a caña limpia. Domino el pueblo con violencia. Domino el pueblo con las armas. Domino el pueblo con los ejércitos. Eso es lo normal. O sea, nadie ha venido a conquistar un país con chocolates o a conquistar un país con otras cosas. No. Se conquista un país con guerras, con batallas, con confrontaciones. En cambio, versículo 3, el Señor que será el árbitro de muchas naciones, el Señor que será juez de pueblos numerosos. Miren, de las espadas forjarán arados. Por lo tanto, esta es una imagen, porque recuerden que es restauración. Voy a borrar un poco, porque si no llegamos. Si es una restauración, voy a poner aquí restauración otra vez, pero más arribita. Si es una restauración, además de volver, además del templo, además de la ley, tenemos la siembra. O sea, que no, la violencia no va a ser la que va a dirigir al pueblo, sino que el pueblo volverá a la gran bendición de Dios. Usted que lleva ya tiempo tomando la clase conmigo, ¿cuál es la gran bendición de Dios para su pueblo? Repito, ¿cuál es la gran bendición del Señor para su pueblo? Recuerda, su tierra, la tierra prometida, que es precisamente una de las advertencias de nuestro querido profeta.
en las advertencias de nuestro querido profeta, dice, ustedes le están robando la tierra a los pobres, y esa tierra ellos la recibieron en herencia porque el Señor se la dio. No se la dio el Estado o el gobierno o el reino. El Señor le dio la tierra y por lo tanto, esa herencia que yo recibí de mis padres no es simplemente una herencia legal, sino que es una herencia espiritual. Esta tierra nos la dio el Señor. ¿Recuerdan la samaritana? Cuando estaban delante del pozo, ¿qué es lo que ella dice? Este pozo, el agua es muy rica, ¿no? O este pozo es maravilloso. No, ella dice, de este pozo bebieron Jacob, con sus vacas y sus animales. Por lo tanto, el hebreo ¿qué ve? El hebreo ve en esa tierra, en ese pozo, en ese monte, en esa piedra, en ese lugar, ven un lugar donde se manifiesta Dios. Y por lo tanto, ¿cómo se llama el lugar donde Dios se manifiesta? Pues el lugar donde Dios se manifiesta es sagrado. Por lo tanto, si es sagrado, no me lo toques. Y si me lo tocas, pues yo voy a reaccionar porque tú me estás queriendo robar lo que el Señor me dio, lo que el Señor me regaló. Entonces miren lo que dice, que de la espada van a forjar arado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a volver? Vamos a volver a la tierra. Y no solamente vamos a volver a la tierra, sino que vamos a volver a una tierra que nos va a dar frutos. Porque vamos a tener arados y vamos a tener podaderas. Por lo tanto, nuestra tierra dará su fruto. Así dice un salmo, precisamente. La tierra nos dará su fruto, nos bendecirá el Señor nuestro Dios. Así que el Señor nos bendice en esta restauración, devolviéndonos la tierra prometida. ¿Y qué más nos devuelve? Pues nos devuelve, para ustedes ven que es una restauración completa, nos devuelve la paz. Nos devuelve la paz. Míralo aquí. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra, se sentarán cada uno bajo su uva, su parra, es decir, su racimo de uvas y su higuera, ¿verdad? Los que les gustan los higos, eso se ve mucho en Tierra Santa, el higo. El higo. Sin sobresalto. Así lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, como aquí no entra la mano humana. El que va a restaurar es el Señor. Y no solamente va a restaurar el Señor, sino que el Señor va a bendecir con todas estos signos. Estos signos. Miren qué maravilla, la restauración. Esto es una imagen fantástica porque esa restauración no es solamente ofrecida para el pueblo de Israel. Esa restauración es ofrecida para muchos pueblos y para muchas naciones. Nunca más después de Cristo. O sea, después de Cristo, las concepciones chauvinistas o las concepciones xenofóbicas, en las cuales mi pueblo es el mejor que el tuyo, o nosotros somos mejores que otros, o por estar aquí hacemos tal cosa y somos superiores, eso no existe. Existe el pueblo de Dios. Por eso es que el apóstol nos dice, ya no hay, ¿verdad?, gentiles ni circuncisos, ya no hay varones ni mujeres, sino que hay un solo pueblo, una sola criatura a la cual el Señor ha redimido. En esa criatura que el Señor ha redimido, invita a otros pueblos que tienen que reconocer que el Señor es su Dios y tienen que reconocer que la ley del Señor es la máxima, tienen que reconocer el culto, así que van a Jerusalén, recibirán entonces, aunque no sean pueblo de Dios originariamente, van a recibir tierra de parte del Señor. ¿Qué es lo que dice eso? Porque el Señor los incluye en su heredad. Si el Señor les da su herencia, quiere decir que los reconoce como hijos. Y si los reconoce como hijos,
Quiere decir que este montón de pueblos que está viendo en esta visión probablemente espectacular, ¿verdad? Estamos en Jerusalén y vemos esa masa de personas llegando, y no llegando para atacarnos, y no llegando para hacernos daño, y no llegando para confrontarse a nosotros, sino que están llegando para ser nuestros hermanos, para ser familia junto con ellos, para ser una sola realidad. Miren qué maravilla. ¡Qué maravilla! O sea, que es una figura no solamente de esperanza, sino de algarabía, de emoción. Fantástico el Señor que nos permite este don. O sea, que me parece fantástico. Una imagen alentadora. Miren qué contrario, ¿verdad?, a lo que veíamos en el capítulo 1 al 3, que es palo, asirio, desastre, tragedia. Ahora es bendición, ahora es auxilio, ahora es refugio, ahora es paz, ahora es tierra, ahora es sembrar, ya no hay guerra, y el Señor es el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él los domina todos. Y quiere decir que Él va a acabar con todo aquel que, casi que no va a ser el pueblo el que va a ir a la guerra, sino que es el Señor el que los va a proteger, porque ya esos pueblos que vienen no son enemigos nuestros. Esos pueblos que vienen adoran con nosotros. ¿Ven la diferencia? Y si adoran con nosotros, significa que es una bendición. Miren la imagen hermosa. Contraria a esta imagen, que entonces nosotros tenemos el versículo 5. ¿Qué usted y yo tenemos en el versículo 5? Tenemos en el versículo 5 a los falsos profetas. Mira, mientras Miqueas está hablando de bendición, de restauración, de alegría, de emoción, de lo más grande. Mientras está hablando de eso, ¿de qué hablan los falsos profetas? Versículo 5. Todos los pueblos caminan invocando a su Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que dicen los falsos profetas? Que seguirá esa división. Por lo tanto, esos pueblos no van a reconocer al Señor, sino que van a seguir con su Dios. Por lo tanto, seguirá esa separación, seguirá esa lejanía, seguirá esa división. Por lo tanto, el falso profeta todavía ve a los demás como otro pueblo, otros dioses que no han aceptado al Señor. Y si no aceptan al Señor, ¿quiénes son? Familia. Si no aceptan al Señor, ¿quiénes son? Pueblo de Él, ¿quiénes son? Son enemigos. Por lo tanto, lamentablemente se queda esa imagen estorpia, coja de los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues los demás son amenazas. Mientras que el Señor está diciendo, no, van a venir y me van a reconocer y van a aceptar la ley, van a hacer culto con nosotros. ¿Qué dice el falso profeta? Todos los pueblos caminan invocando a su Dios, nosotros caminamos invocando siempre al Señor nuestro Dios. Por lo tanto, esa división, esa distinción en la cual no se reconoce a los demás pueblos como llamados por Dios, bendecidos por Dios, reconocidos por Dios, adoptados por Dios, parte de la herencia del Señor. Pues, por lo tanto, ¿cómo los vamos a mirar? Pues vamos a mirar. Aquí está, mírala aquí. Así que con esto tenemos esta primera parte. La segunda está bastante larga. Bien, capítulo 4, versículos de 1 al 5. Del 1 al versículo del 1 al 4 habla Miqueas, versículo 5 hablan los falsos profetas. Entonces miren el discurso, que es un discurso totalmente distinto. Claro, si uno no sabe dónde dividir, después de escuchar el discurso de Miqueas,
lee esto otro, y entonces dice, espérate, ¿en dónde rayos estamos metidos? Pues esto no se entiende. Pero como usted y yo estamos estudiándolo, y lo estamos estudiando a la luz de grandes biblistas como nuestro querido Brown, pues nosotros estamos tranquilos y no caemos en crisis, sino que vemos a la palabra del Señor y la entendemos. Así que ahí nosotros tenemos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, 4, 1 al 4, Miqueas 4, 5, falsos profetas. FP. A ver, para distinguir a los FP de nuestro querido Miqueas. Mi y FP. A ver, para que me parezca otra cosa. Así que, próximos versos correspondientes a nuestro querido Miqueas. Versículos 6 y 7. Este 6 y 7 pertenece a Miqueas. Vamos a ver que ahora los falsos profetas van a tener versículos 8 y 9. Luego los falsos profetas van a tener los versículos 11 al 13, mientras que Miqueas el 10. ¿Qué dice Miqueas? Mire que venga. Aquel día, futuro, como habíamos dicho, oráculo del Señor, por lo tanto, está hablando la autoridad. Y esto es una revelación. Aquel día, oráculo del Señor, reuniré en la Biblia lo identifica con MF. Mire qué bien. Me dicen que hay una Biblia. ¿Qué Biblia es esa? Háganme saber si su Biblia, eso es bien importante, hace la distinción entre M y F. Por ejemplo, esta Biblia no hace la distinción, lamentablemente. Que me llama la atención que no lo hagan. Me alegra que haya unas Biblias que lo estén haciendo porque es bien importante para poderlo entender. Hay la de nuestro pueblo. Gracias, Padre Chocal, por esa versión. Así que ya saben, hay una Biblia que lo dice, la isla de nuestro pueblo. Muy bien. Ella también la tiene. Así que esa es una Biblia muy buena. Una Biblia pastoralmente buena y ya veo que didáctica, eso es importante. Versículo 6. Reuniré a los inválidos, congregaré a los dispersos, a los que maltraté. Haré de los inválidos el resto. De los desterrados serán un pueblo numeroso. Sobre ellos reinará el Señor en el monte Sión desde ahora y por siempre. Miren los verbos. Reuniré, congregaré, haré, serán, reinará. ¿Quiénes son estos inválidos? Obviamente los que han sido mutilados por la guerra. Pero también los autores dicen que también puede ser los que han sido afectados por la realidad del pecado. ¿Cuál pecado? Pues la desobediencia, la idolatría, el robo. Lo que habíamos visto en los capítulos anteriores. Así que esos son los inválidos. Dice el Señor que de ese, tipo que dice a los que maltraté, quiere decir que el Señor les hizo daño. Quiere decir que el Señor abusó de ellos. No, sino que el Señor los dejó a sus anchas. Usted no quería seguir al Señor, pues el Señor hasta en eso te respetó y pues obviamente el Señor que ha prometido cuidarte, pues ahora te dice, pues tú te tiraste, ¿verdad?, mondongo, yo te voy a restaurar. Ahora, de los inválidos el resto, de los desterrados serán un pueblo numeroso. Probablemente eran grupos pequeños, grupos pequeñitos, a los cuales el Señor les promete, ¿verdad?, una nueva descendencia, que es donde se ve que el Señor está actuando cuando da descendencia. ¿Ok? Miren, sobre ellos reinará
el Señor en el monte Sión, siempre en Jerusalén. Y miren qué interesante, ahora, por lo tanto, es una profecía, mira aquí, desde ahora y por siempre. Por lo tanto, es una promesa de bendición permanente, una promesa de bendición permanente, que ese es precisamente el mensaje del profeta, un mensaje constante de esperanza. Así que con el favor del Señor, la semana que viene terminamos capítulo 4, entramos en el capítulo 5, así que vamos echándole el ojo, vamos profundizando, atentos en saber distinguir, no me confundan a uno con el otro, y pues sigue dándonos nuestro querido profeta signos de esperanza, y obviamente nosotros lo vamos a coger como algo que sucedió, pero como esa permanente promesa del Señor, que no obstante Luis Correa se tire por el barranco para abajo, el Señor tiene la capacidad de levantarme, de restaurarme, de rehacerme y de convertirme en miembro fecundo del pueblo de Dios, para que más naciones vengan y más pueblos se consagren al Señor. Que tengan una hermosa noche. Felicidades a los devotos del Padre Pío. Mañana Nuestra Señora de las Mercedes. Recuerden que mañana vamos a tener ya la misa presencial en el templo parroquial, así que a las 6 de la tarde pondremos el Santísimo y a las 7 de la noche tendremos la misa desde el templo parroquial, esperando en el nombre de Papito Dios que todo vaya bien. Así que tengan una hermosa noche, que el Señor les conceda un descanso reparador, y mañana, hermanos míos, a seguir trabajando por el reino. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo, porque me perdería. Amén. Que pasen una hermosa noche.